¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de TV Senado. En esta oportunidad llevaremos hasta ustedes la Comisión de Educación y Cultura y Hacienda Unidas, que están estudiando este proyecto que establece un estatuto para los asistentes de la educación, un proyecto que ya en la nueva legislatura, a partir del mes principalmente de abril, comenzó su tramitación acá en el Senado, proveniente desde la Cámara de Diputados, un proyecto que no ha tenido una tramitación tan fácil como se esperaba, pese a que venía consensuado prácticamente desde la Cámara de Diputados. En un principio se hicieron varias indicaciones por parte del Ejecutivo, las cuales no fueron bien recibidas ni por los asistentes de la educación pública, ni tampoco por los senadores de oposición, que hicieron sus advertencias respecto a algunos temas. Pues bien, aquello se fue solucionando en el camino. Los asistentes de la educación mantuvieron su mesa de trabajo con el gobierno, le hicieron saber a través de esa instancia que debían retirarse algunas indicaciones, que la idea era continuar con el proyecto tal como estaba. También hicieron, de hecho, algunas manifestaciones públicas a raíz de esta situación, y finalmente fueron los propios parlamentarios oficialistas quienes le hicieron ver al gobierno que lo ideal era mantener el proyecto tal como estaba, y así es como se ha venido votando en las últimas semanas. Así es como ha avanzado la votación, en la que, por ejemplo, se establece que los asistentes de la educación pública van a ser funcionarios públicos, y durante la votación quedaron varias cosas pendientes, las que durante esta sesión deberían continuar tratándose. Por ejemplo, durante la sesión anterior se aprobó que van a solicitar un examen, un test de idoneidad psicológica, pero esto en relación al trabajo con niños y niñas, solamente en relación a aquello. Van a quedar otros puntos pendientes, como todo lo que dice en relación con algunos beneficios, principalmente temas económicos, que aún deben ser votados, ya que respecto a esto el Ejecutivo también ha hecho algunas indicaciones, las cuales han sido algunas de ellas rechazadas durante la sesión anterior. Hay otro tema que también va a quedar y ha quedado pendiente, y a ver si es que se puede abordar durante esta sesión, que dice relación con los delitos por los cuales se les va a prohibir a los asistentes de la educación trabajar, ejercer sus funciones, siempre y cuando ellos hayan sido condenados por unos delitos que aún no están establecidos cuáles serían el impedimento para que puedan seguir, digamos, ejerciendo sus funciones. Aquello va a ser resuelto por la comisión, esperamos, dentro de esta sesión o dentro de la próxima, en la medida en que vayan llegando las propuestas necesarias. Nosotros los dejamos ahora invitados a que, por una parte, sigan viendo la Comisión de Agricultura, las que se estaba transmitiendo en vivo por las pantallas de TV Senado, pero puedan seguirla por streaming a través de tv.senado.cl. Nosotros ahora los dejamos con la Comisión de Educación y Hacienda Unidas, que comienza a continuación. Me ha pedido el senador García que hagamos la discusión de los artículos y que dejemos a partir de las 13:30 exclusivo para votar. ¿Ya? ¿Estoy bien? Son indicaciones. Son indicaciones. Todas las indicaciones que alcancemos a ver, digamos, las dejamos pendientes, y a la 1:30 empezamos a votarlas todas. Sí, ¿les parece? Sin mayor discusión. Claro. Entonces dejamos ahora para la discusión hasta las 13:20, y a las 13:30 comenzamos a votar solamente. Aprovechamos, Presidenta, de dar la cuenta. Le ofrezco la palabra al secretario. Presidenta, el Ejecutivo, en razón de una cuestión de concordancia, por no ser compatibles con lo resuelto, ha anunciado que se retirarían las indicaciones 40, 41, 42, 45, 46, 49 y 65. Quedarían retiradas entonces esas indicaciones. No, son incompatibles con lo resuelto, por eso la está retirando. Porque eran algunas adecuaciones al título, otras que seguían con el tema de funciones y categorías, que ya lo habíamos sacado en la discusión anterior. Presidenta, lo otro ya es que doña Clarisa Seco, presidente de la Confederación Nacional de BTF Chile, envió un comparado que está en las carpetas de los senadores, acerca de los beneficios y
beneficios adquiridos, digamos, presenta la Constitución un comparado entre los diferentes trabajadores de la educación inicial, un comparado entre la JUN, Gintegra, BTF, DAEM, DEM y Corporación. Se le envió a los correos electrónicos a todos los senadores y está en copia en papel. Eso sería la cuenta, presidente, no tenemos más cuenta. Muchas gracias. Señor secretario, ¿podemos hacer ingresar a la persona? Perfecto. Todos los invitados. Sí, toda la gente que estaba... Pero tú tenías los papelitos, sí, fue la gente que estaba arriba. Solo que están arriba, no. Solo quien llega arriba. No, es que los tienen abajo, los tenían... Vamos a reiniciar, le damos la bienvenida a las y los dirigentes asistentes de la educación y de las trabajadoras de los jardines BTF que nos acompañan. Vamos a iniciar la discusión del proyecto de ley que establece un estatuto a los asistentes de la educación y quiero ofrecerle la palabra al Ejecutivo para que se refiera a la indicación número 40. No, está retirada, perfecto. 40, 41 está retirada y 42. Vamos a la indicación 43. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. La indicación 43, al igual que una serie de indicaciones que vienen en adelante, lo que hacen es, bajo esta lógica de apuntar a que el estatuto que estamos discutiendo sea en lo máximo posible autocontenido y evitar remisiones a otras normas, es recoger precisamente las normas a las cuales se hace referencia en el proyecto que se aprobó por el contenido de esas normas. Eso ocurre para varias, ¿cierto? Para el 43, 44... Esa misma lógica, aprovechando Sí, pero sobre ese punto, ¿sí? Señor subsecretario, una consulta, porque efectivamente la indicación del presidente explicita las normas del Estatuto Administrativo, pero omite la primera letra, que es ser ciudadano. ¿Por qué la consulta? Gracias, Presidenta. Estimamos que esa expresión en este caso era en extremo restrictiva y lo que se hace es, en el inciso final de lo que se propone como artículo 16, ampliar también la posibilidad que extranjeros que cumplan ciertos requisitos puedan incorporar. Pero eso ya está en el Estatuto Administrativo, si ese último inciso existe. Es lo mismo, sí, por eso quiero solo... chequeé una a una las letras. Está bien. Pero, ¿por qué omiten el ser ciudadano? Sí, la verdad es que hubo una interpretación de que se hacía restrictivo. No hay ningún afán no había ningún afán de restringirlo. A lo mejor hubo un error de técnica legislativa y no se busca limitarlo a los ciudadanos. El punto era precisamente asegurarse de que extranjeros que cumplieran ciertos requisitos también podían incorporarse a la votación. Sí, está bien. Desde ese punto de vista... Está bien, pero eso está hoy día también contenido en el estatuto, entonces...
En la indicación 43. En el estatuto administrativo lo que hace esta indicación es que explicita las normas del estatuto administrativo. Lo entendí, Presidenta. Sí, el punto es que aquí estamos viendo la disposición legal vigente, está el estatuto administrativo. Y la referencia al subsecretario, de que usted plantea, puede tener toda razón, de que es innecesaria, pero innecesaria en función de qué norma estatuto administrativo. Eso que estoy preguntando. Porque aquí está al lado. Es el artículo 3º del estatuto administrativo. ¿Qué es lo que dice El artículo 12 del decreto con fuerza de ley. ¿Y en virtud de qué es lo que dice eso? Perdón. Si sabes cuál es la diferencia, si en eso estamos de acuerdo, el Ejecutivo lo que hace es explicita lo que en el texto original estaba solo referido al artículo. Sí, entendí. Lo que ocurre es que cuando lo explicita, porque la norma de que puedan trabajar extranjeros está también, pero omite la primera, que es la letra A del estatuto, en donde señala que deben ser ciudadanos. Eso. Presidenta, sí, efectivamente la que sometió fue la letra A, que dice ser ciudadano y pone una excepción, en la del estatuto, me refiero. La excepción del estatuto creemos que no aplica en este caso, porque es muy, habla de extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial. En el caso de los asistentes de la educación creemos que eso debe ser más amplio. Y si lo estima bien, Presidenta, y los demás senadores, a lo mejor podríamos dejar la mención a los ciudadanos y establecer la excepción que se establece en la indicación nuestra. ¿Le parece, Presidenta? Si les parece al resto. Quiero entenderlo bien, perdón, puedo estar con frío, digamos, pero exactamente lo que entiendo yo es que una indicación que a juicio suyo elimina el requisito y usted lo quiere plantear porque está, más que plantearlo, usted dice que es redundante porque está en el estatuto administrativo. Eso que no lo encuentro dónde está físicamente, eso es lo que me pasa. Nada más que eso. No, lo que señalo es que en esta indicación el Ejecutivo explicita las normas que están contenidas en el estatuto y las que están acá son las mismas, salvo una, que es la letra A de ser ciudadano. Por eso partí preguntando por qué omitía el de ser ciudadano, que es la del texto original, senador. Pero lo que plantea el subsecretario resuelve el tema, y es que es agregar a la primera letra A ser ciudadano y haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización. ¿Perdón? Está bien. Claro, lo que quisiéramos es agregar la letra A. Lo que nos interesa eliminar, en el fondo, es la expresión del estatuto que establece para los extranjeros requisitos que a nuestro juicio son demasiado exigentes para el caso que estamos. No, claro, que en eso dejar la excepción, lo que está contenido en el último inciso. ¿Sí? Nos queda claro. Ahí sí, ahí ¿Alguna duda respecto de esta...? Ahí está clarísimo, Presidente. Ya. Sigamos. Se agrega nada más que ser ciudadano, sin el segundo inciso. Sin el segundo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Estamos entonces, claro, en esta... Presidente, perdón. Sí. Sí, le ofrezco la palabra para... No sé si hay alguna duda respecto de esta... ¿Nada? Eso ¿Comentarios? de la 43. Pasamos a la 44. Le ofrezco la palabra al subsecretario porque es una indicación del Ejecutivo. Presidenta, en este caso, al igual que en el caso anterior, lo que se hace es explicitar una referencia que estaba en el proyecto a los párrafos 5 y 6 del Estatuto Administrativo, y lo que hacemos es establecerla expresamente. Estamos hablando de son prohibiciones y ciertas inhabilidades, ¿no? Sí, son prohibiciones e inhabilidades. Esto corre para la indicación 44 y para los artículos que luego se solicita incorporar también. Recordar que hay uno de estos que está retirado en las... Sobre esta indicación se ofrece la palabra. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Aquí yo quisiera proponer que podamos votar por separadas las letras, porque hay algunas prohibiciones, por ejemplo la letra I, que se refiere a organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado, o la letra K,
que en el fondo, en la práctica, inhibe o prohíbe la huelga, digamos, ¿no? Que son derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, con los que no estoy de acuerdo. Entonces, me gustaría generar la discusión por separado, Presidenta. El senador Latorre lo que ha solicitado es que podamos votar estas letras separadamente cuando llegue la hora de la votación. ¿Les parece que podamos operar de esa forma? Senador Coloma. Bueno, tiene su derecho el senador Latorre, pero estamos hablando, usted quiere eliminar esto de que sea, digamos, una causal de inhabilidad, el incitar a destruir, utilizar, interrumpir instalaciones públicas o privadas o participar en hechos que las dañen. No es menor lo que está planteando, porque en el fondo, en virtud de eso, no se, o sea, uno podría destruir, inutilizar instalaciones públicas o privadas sin que eso se constituya en una causal de inhabilidad. O tal vez el tema sería eliminar el interrumpir. Bueno, está bien. Votémoslo porque habíamos acordado votar toda la 1:30. Sí, toda la 1:30. Pero no deja de ser... pero lo que quiero... No deja de ser complejo retirar esa norma. Solo quiero preguntar si es que podemos, cuando hagamos la votación, votar separadamente cada una de las letras. ¿Si les parece? Ya, correcto. Acordado. Pasamos al artículo siguiente. ¿No hay más comentarios respecto de este consultas? ¿Sí? Una sola prevención es que esta indicación 44 contiene varios artículos y el que está en la página 19 al principio, que es que la incompatibilidad con las funciones o cargo de elección popular fue retirado una indicación por el Ejecutivo. Entonces ya está retirado ya. Claro, pero eso viene en el siguiente, secretario. La discusión que dimos hasta ahora llega hasta la letra M. Ah, perfecto. ¿Ya? Es el siguiente. Okay. Ahora viene el siguiente que no tiene número. Es la misma indicación. Que es la misma indicación, pero que le queremos pedir al Ejecutivo que se pronuncie, porque lo que señala es que en un mismo, dicen una misma institución, la verdad debiera ser como el mismo establecimiento educacional, porque si no la institución es todo el servicio local, es demasiado amplio en un mismo establecimiento. No podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco, de consanguinidad, hasta el 3er grado inclusive. Le ofrezco la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Al igual que las otras indicaciones que estamos discutiendo, esto lo que hace es tomar la referencia que se hacía y traerla al Estatuto Administrativo y traerla al Estatuto que estamos tramitando. Efectivamente, el punto que hace Presidenta parece razonable de distinguir aquí entre lo que es el servicio local y el establecimiento educacional, entendiendo que un servicio local puede tener hasta 4 comunas, digamos, y por lo tanto no hay... Y en ese sentido, bueno, si le parece, podríamos incorporar, hacer el alcance y señalar que sería en un mismo establecimiento educacional, en el caso de este... Si les parece, porque además está claro que es respecto de relación jerárquica, que es como termina el primer inciso de ustedes. Ahora, perdón, sí, Presidenta. Que además está claro en el último párrafo, es respecto de la relación jerárquica. Sí, eso está. ¿Consultas? ¿Comentario, subsecretario? Perdón, que si bien es cierto lo que estamos discutiendo respecto del establecimiento, también habría que tomar una decisión respecto de qué ocurre con estas relaciones a nivel de la administración del servicio. O sea, en el fondo acá hay dos planos que se juntan. La posibilidad de que estén trabajando en el mismo establecimiento, que es lo que estamos conversando, pero también podría darse que sea a nivel del servicio local. Establecimiento educacional o la organización. Claro, o sea, son dos, habría que hacer ahí un... Claro, esto estaba en la lógica de la organización y ahora mucho detalle, a lo mejor no sé eso. Pero como no lo vamos a votar ahora, cuando lleguemos a la votación de este artículo, haga la propuesta, ¿ya?
Pasamos al artículo que está en esta misma indicación. Es el que ustedes retiraron, ¿no es cierto? Ya. El que no podían presentarse a cargos de elección popular. El siguiente, yo creo que está claro, se entiende por sí mismo. No hay. Ofrezco la palabra sobre este. No, estamos terminando la indicación 44 de esas columnas. ¿No hay comentarios, dudas? La indicación 45 fue retirada por el gobierno, la indicación 46 fue retirada. Pasamos a la indicación 47. Le ofrezco la palabra al subsecretario porque es una indicación del Ejecutivo. Sí, gracias, Presidenta. Esta indicación y el artículo que modifica apuntan a la manera en que se proveen vacantes que se puedan producir dentro de una votación. El artículo establecido en el proyecto establece primero un mecanismo de selección interno y luego un concurso abierto, y lo que estamos planteando es que el sostenedor deba confeccionar de manera previa mecanismos de selección para proveer esas vacantes dentro de una votación cuando éstas se produzcan, debiendo considerar lo menos los criterios de idoneidad para el cargo y resultados de desempeño. En el fondo, no necesariamente restringirlo primero al concurso interno, sino que sea más bien de acuerdo al mecanismo que cada servicio local establezca, pero no forzarlo necesariamente a primero un concurso interno. Esa es la propuesta, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? Eso tenemos opiniones distintas, digamos. Nosotros creemos que es bueno que primero exista este concurso interno en donde sean los mismos trabajadores los que puedan proveer las vacantes que se produzcan, pero bueno, eso lo veremos en la votación. No sé si hay alguna consulta sobre este punto. Pasamos a la indicación siguiente. La indicación 48, que es del Ejecutivo. Sí, es una precisión. Se habla del jefe del servicio. Sabemos que el jefe del servicio es el director ejecutivo del servicio local. Es simplemente una precisión gramatical. Es una adecuación al texto, además, porque el artículo 21 de la nueva educación pública habla de director ejecutivo, no de jefe de servicio, así que en ese sentido es correcto. La 49 fue retirada. Pasamos a la indicación 50 de los senadores Latorre y Proboste. Le ofrezco la palabra al senador Latorre. Sí, Presidenta, por su intermedio. Déjeme un segundo. Sí, a ver, lo que busca esta indicación es la protección de los trabajadores para que no se abuse la contratación a plazo fijo, que sabemos que es una práctica bastante regular. No se trata de una nueva contratación o de un nuevo cargo público en ese sentido. O sea, eso quiero dejarlo claro como en la intención de la indicación, sino que la mantención de una situación que ya existe prohibiendo la perpetuación de contratos a plazo fijo. Es básicamente eso. Muchas gracias. Esta norma ya está en el Código del Trabajo, como... Sí. Pero es bueno dejarlo acá para protección de los trabajadores. No sé si hay consultas a esta indicación. ¿No? Pasamos a la indicación 51. Le ofrezco... ¿Está a la del Código del Trabajo, esta indicación? Sí. Está en el artículo 159 del Código del Trabajo. Presidente. Breve, sí. Sí, No, senador. Esta indicación 50 de tanto suya como del senador Latorre, obviamente que esto está en el Código del Trabajo, es cumplir la ley. Ahora, yo no sé si el Ejecutivo tiene reparos o no, la acoge o no, la hace admisible o no, o simplemente nos regimos como está dentro de lo legal, en el fondo de acogerla. Pero me gustaría saber también la opinión del Ejecutivo. Muchas gracias, senador Bianchi. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, Presidenta.
La verdad es que este estatuto establece como norma supletoria el Código del Trabajo, por lo tanto, en estrictísimo rigor, si se produce ese caso y tuviese que resolverse por la vía judicial, sería este artículo del Código del Trabajo el que tendría que regir, por lo tanto, no nos parece que precisa y en ese sentido resulta. Muchas gracias. Mejor que quede acá. ¿Senador? Sí, súper bien. Pasamos a la indicación 51 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, Presidenta. En la misma lógica de la indicación anterior, lo que hace esta es traer una norma del Código del Trabajo, el artículo 11, que se refiere a la obligación de escriturar los contratos de trabajo y establece también el mecanismo de la obligación de escriturar, el hecho de que hay ciertas cosas que es necesario volver a escriturar, como los reajustes, etcétera, y la aplicación también de lo que se conoce como ius variandi en materia laboral. Esto viene en la misma norma que está hoy día en el Código del Trabajo. Sí, pero en esto quiero ofrecer la palabra porque lo que busca este artículo, de hecho en el inciso final, lo que trata son los traslados. Y por lo menos personalmente me parece que está mejor tratado todo el tema de los traslados en el artículo 21 original del proyecto, que ustedes más adelante buscan suprimir. Creo que lo que está en los incisos anteriores al último podrían incorporarse en una de las indicaciones que ustedes mismos presentaron, pero creo que es complejo. Bueno, yo voy a votar en contra, pero porque creo que lo más complejo es que después ustedes buscan eliminar el 21, que es precisamente todo lo referido a traslado, y solo queda los traslados referidos al último inciso de la propuesta de ustedes, que no es necesariamente desde la perspectiva de la protección de los trabajadores muy adecuado. No sé si hay otras consultas, senador Coloma. No, a mí me gusta la coherencia. Usted estaba planteando que repitiéramos cosas del Código del Trabajo en esto, y esto entiendo que estaba también dentro de esas normas, ¿no? Sí, el artículo 11. El artículo 11, ¿no? Pero mire, ¿sabes si...? Para entender, a mí me gusta. Es que ¿sabe lo que ocurre? Sí, a propósito del tema de la consistencia, lo que ocurre es que en esta indicación queda referido todo el tema de traslado al último inciso. Y si usted va al... Claro, en la 51, en el último inciso, se refiere a los traslados. Y si usted va al texto original, unas páginas más adelante, o más atrás, está la indicación 21. Está el artículo 21, perdón, en el original, donde está mejor tratado el tema de los traslados. Mi objeción es con el inciso final, porque además eso también está referido, si lo vemos más adelante, a otra indicación del Ejecutivo, que es eliminar el 21. No, me parece bien. Yo creo que eso puede estar en otro... de hecho, en el mismo artículo 21 del original, si nosotros nos vamos a esa página, vamos a ver que el Ejecutivo presenta una indicación. Y esa indicación busca eliminar el 21, pero agrega algo que es valioso, que podía juntarse con lo que está proponiendo en el 25. Le ofrezco la palabra, me ha pedido la palabra el senador Latorre y luego el subsecretario. Gracias, Presidenta. No, simplemente una propuesta que en digamos, los dos primeros párrafos del artículo 25 se podrían votar aparte. En el fondo, el último párrafo donde dice del numeral 22 del artículo precedente, lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo, eso tendría que ver con el artículo 21 del
de la propuesta. Entonces, dejar aparte, en el fondo, en esta indicación, dejarlo aparte, votar aparte. Eso sería una propuesta. Que un poco lo que me planteaba el senador Coloma, sí. Claro. Claro, ¿les parece? Subsecretario tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente una preocupación que nosotros tenemos y que se busca corregir con estas indicaciones es que no exista evitar dudas de interpretación una vez que este estatuto esté en régimen. Y por eso es que en general hemos optado por trasladar literalmente las referencias del estatuto administrativo, las referencias al Código del Trabajo, y evitar también ciertas palabras que tienen un significado muy propio del estatuto administrativo y que podrían generar efectivamente distorsiones o complejidades luego a la hora de interpretar. Por eso que, y aprovecho de tratarlo al tiro, el artículo 21, al cual usted se refiere, Presidenta, que de alguna manera se hace cargo exactamente de la misma situación, pero creemos nosotros que conviene optar por una lógica que sea menos equívoca, y por eso es que se plantea eliminar el 21, poner las normas del Código del Trabajo y darle esa misma coherencia, pero ese es el objetivo. Muchas gracias. ¿Les parece que podamos acoger la propuesta del senador Latorre, que respecto a la indicación 55, poner los dos en votación cada uno de los incisos? ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Pasamos al artículo, a la indicación 52 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Aquí lo que estamos haciendo es traer al estatuto las obligaciones que establece el artículo 61 y los artículos 62 y 63, todos del estatuto administrativo. De hecho, la indicación 52 y la 53 tienen van exactamente en la misma lógica. Quiero en eso hacer un comentario. Sí. Efectivamente, lo que señala el subsecretario es que la indicación 52 del Ejecutivo lo que hace es explicitar las letras que están contenidas en el artículo 61 del Estatuto. Pero si nosotros vamos al artículo original, el artículo original decía: los asistentes de la educación deberán cumplir con las obligaciones funcionarias establecidas en el artículo 61, que es el que detalla la indicación del gobierno, y le serán aplicables lo dispuesto en el artículo 62 y 63. Sin embargo, la indicación del Ejecutivo solo hace mención al artículo 61 y deja fuera el artículo 62, que es precisamente si es que el funcionario estima ilegal una orden, puede representarlo por escrito al superior jerárquico, si el superior jerárquico insiste. Lo tienen contenido en otra forma, pero distinto en esto. Y además eliminan el artículo 63 del Estatuto, que protege al trabajador en ese sentido. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué solo lo restringe al artículo 61 y enumera cada una de las letras del artículo 61? Presidenta, en la indicación 53, la siguiente, están los artículos 62 y 63 que... Sí, pero no me haga decirlo aquí. Están mal referidos. Porque usted pone en el artículo siguiente y hace una referencia a la letra F. Y su indicación no tiene letra... No es la F porque repite la del estatuto, pero no la F que puso usted. Y le digo lo siguiente: en la siguiente... Es que no siguieron el orden. Y en la siguiente, en el artículo siguiente, hace referencia a la letra M. Y usted, en la propuesta que nos presenta, llega hasta la letra L. Usted en la indicación hace referencia a la letra M del estatuto. Pero usted, como no copió todo lo del estatuto,
esa indicación es inconsistente con la indicación que usted ha presentado. Entonces, no hay una M en la propuesta. No, pues no hay una. No hay una letra M. No, llega hasta la L nomás. En el texto vigente del Estatuto Administrativo hay una letra M, pero pero ellos hacen alusión a la indicación anterior, y la indicación anterior del Ejecutivo llega hasta la letra L. En todo caso, el contenido está en la L. El contenido es prácticamente el mismo. Claro, pero ellos aquí hacen referencia a la M, en la indicación. Formalmente tiene una inconsistencia. Sí, y lo mismo ocurre con el anterior, porque se hace referencia a la F, pero a la F del texto original. Entonces, Efectivamente, Presidenta, hay un error de referencia. La F tendría que ser la letra E, la M tendría que ser la letra L. Hay un error ahí. Esta indicación que queda sentido de eso se refiere a la letra se puso contra la letra L del nuevo soy. no. Sí. Es que, ¿sabe? Lo que pasa es que no están repetidas todas las letras. Entonces, bueno, en eso creo que es mejor el texto original. Como nos ocurre lo mismo en la 53, pasemos a la 54, porque por lo menos tenemos una opinión ya de esto. Pero entiendo que la indicación, cuando la votemos, se vota en referencia a lo que se entiende, más que lo textual. ¿Para efecto de la votación? Sí. Siempre que yo hago a usted y entiendo a votar en contra, pero eso es otro problema. Sí, lo que pasa es que ¿sabe lo que ocurre? Es que si uno pudiese referir eso a las letras que ellos plantearon, igual están mal referenciadas. Pero no importa, sigamos. Yo le propongo tratar de buscar ese escenario, porque también, si es por eso, yo le tendría que decir, digamos, que las votaciones separadas hay que pedirla antes, ¿no? Y le estamos tratando de. Sí, por supuesto. De Entonces, tal como le dije que. Entonces pasemos a la indicación 54. Pero si cuando se vote se entiende que por que van la a ejecutiva podía referirlo adecuadamente. Sí, y además tienen este rato un poco para poder organizar eso. La indicación 54, que es del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, Presidenta. Esta indicación tiene, como bien usted lo señalaba, respecto a la discusión de la indicación anterior, hay dos efectos. El artículo 21 se reemplaza. El artículo 21 hace referencia a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios. Nosotros estábamos proponiendo optar por la lógica establecida en el artículo 11 del Código del Trabajo. Por lo tanto, ese es un efecto de esta indicación. Y el otro efecto es incorporar en el estatuto que estamos trabajando lo que se señala hoy día en el artículo 88 del estatuto administrativo respecto de la compatibilidad de remuneraciones y el hecho de que el funcionario, de que esa compatibilidad no libera al funcionario de cumplir con las horas que están comprometidas en el servicio local. Entonces, tiene dos efectos. Una consulta. Me parece que no está mal la indicación, no que reemplaza el 21, pero de alguna forma ¿no consideran ustedes que esto ya está contenido en la indicación, en la indicación que ustedes mismos presentaron, que es la 44, donde señala, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos que se refiere al presente estatuto será compatible con el ejercicio de función honoraria siempre que se efectúen fuera de la jornada de trabajo, con el ejercicio máximo de dos cargos de miembro de consejo o juntas, con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza, con los cargos de directivos superiores. Dicen relación con lo mismo, pero tienen efectos diferentes.
Una cosa es que el trabajo sea compatible con otras funciones y otra cuestión distinta, que es lo que se está incorporando, es que esa compatibilidad no libera al funcionario de determinadas obligaciones. Por eso le digo, ¿no estaría mejor referenciarlo en esa indicación? A mí me parece bien. Y agregarlo ahí. A mí me parece bien la indicación que han puesto, pero creo que es mejor referenciarlo en esa indicación cuando ustedes señalan que... hay compatibilidad de funciones. Claro. Sí, se puede cambiar otro día. ¿Qué les parece? Y concédanos algún mérito a nosotros también. Pasamos a la indicación 55. En esta también tenemos un problema de inconsistencia. La letra K. No, es la L. Gracias, Alfredo. presidente. Sí, básicamente lo que se hace al eliminar una letra, se corre todas las letras siguientes hacia arriba y por tanto las referencias que se toman de los artículos pertinentes del Estatuto Administrativo son efectivamente, por una parte, la que decía el subsecretario, que es la letra E, en el artículo, en la indicación 53, sería la letra E y la letra L. Y respecto del artículo de la indicación 55 sería la letra K, toda vez que son las acciones que se refiere el denunciar con la debida prontitud ante el Ministerio Público, ante la Policía, si no hubiera Fiscalía en el lugar en que el asistente se preste servicio, etcétera. Esas acciones son las que en la indicación 55 se hace referencia con la letra K, que debiese ser la letra J, efectivamente. ¿Y cuál es la razón para eliminar, por ejemplo, lo que estaba en el texto original del 90A, que es el hecho de que el servicio pueda representar a los trabajadores, que, como ocurre hoy día, por ejemplo, con los profesores, cuando alguien agrede al asistente de la educación? Eso es lo que está contenido en el 90A y que ustedes lo eliminan. Sí, efectivamente es una eliminación porque la lógica del estatuto administrativo ha cambiado después de la dictación del Código Procesal Penal, en donde existe un órgano persecutor, que sería el Ministerio Público, quien lleva a cabo todas las acciones penales que se ejercen en virtud, digamos, de alguna denuncia por algún delito, etcétera, que pueda ocurrir en el lugar. Entonces, hoy en día, si bien el Estatuto Administrativo contempla ese derecho a los funcionarios, en general no se aplica porque el órgano persecutor es privativo para llevar ese tipo de causas. Entonces, más allá de recargar con la asistencia técnica por parte del servicio, cualquiera que sea es el órgano persecutor, Ministerio Público, quien lleva estas acciones. Entonces, no existe una lógica o una naturaleza de mantener ese artículo 90A después de la dictación del Código Penal y de la creación de estas instituciones específicamente nacidas para perseguir penalmente las acciones o los delitos. Eso es básicamente la razón. Sobre este punto se ofrece la palabra. Consultas. Presidente, y esto entiendo que es nuevo porque el código se cambió para estos efectos, eso es lo que plantea usted, ¿no? O sea, o la aplicación práctica.
No, no se ha cambiado. No, no, no. No se ha cambiado. En el estatuto administrativo se mantiene ese derecho, pero en la práctica, después de la dictación del Código Procesal Penal, que no se modificó esa acción, existe todavía el derecho para que los funcionarios puedan ser representados por los servicios. Pero en la práctica procedimental, por así decirlo, como es privativo del Ministerio Público, de la Fiscalía, ese derecho, más allá de acompañar a quien ha denunciado, no produce ningún otro efecto más que Presidenta, pero para efecto de entenderlo bien, o sea, esto se cambia aquí y respecto a los profesores que a la norma anterior, ahí es donde hay que tener una coherencia. O sea, si se cambia en una, se cambia en el otro, si no se cambia en ninguna, no se cambia nomás, digamos. Es lo que, Sí, es lo que... no se ha cambiado para los funcionarios públicos, no se ha cambiado para los profesores, solo se estaría... No se ha cambiado porque no se ha legislado esa oportunidad de que estamos legislando. Eso es lo que quiero trato de entenderlo desde la buena fe. Quiero tener la fe. Sí, así es. No necesariamente porque carrera profesional docente fue después de la incorporación del Ministerio Público y esta norma no se alteró para los profesores. Todavía siguen defendiéndole. Y para qué decir estatuto administrativo, cada ley de presupuesto se abordan estos temas, tampoco se ha cambiado. Bueno, pero está claro el punto. Pasamos a la indicación 56 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. El artículo al que hace referencia se refiere a la permuta de cargos y lo que se hace es traer el artículo 92 del Estatuto Administrativo con una diferencia. Sí, se toma la redacción del estatuto docente. Perfecto. Está bien. Entonces, se trata el mismo tema, se trae lo que es en el artículo 44, o sea, se apunta lo mismo, pero se toma la redacción que hoy día se utiliza, un poco en la línea de lo que plantea el senador Coloma, respecto de los docentes hoy día. Esa es la. Está mejor tratado que en el 92. Presidente, sí. Yo trataría siempre, ¿verdad? Yo entiendo la lógica de aplicar las mismas, cuando se cambian normas, por ejemplo, en función de esto, se cambió la estructura de los docentes, bueno aplicarlo a los no docentes, digamos, siempre tener el mismo criterio, sobre todo en cosas que son de derechos. Son de derechos, te fijas que no son de cosas propias de diferencias de cada uno de los sectores, no son iguales, pero aquello que es derecho o aquello que sean obligaciones, tratar de tener una misma completamente de acuerdo. lógica. No sé si hay comentarios respecto de la 56. Creo que está mejor tratada en la indicación del Ejecutivo. Indicación 57 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, Presidenta. Sugiero para estos efectos tocar junto a la indicación 57 y la 58, que van en la misma dirección, en la medida que lo encuentren aquí. Y que claro. Y de nuevo lo que se hace con estas indicaciones es detallar las referencias que en el artículo original se hacían, se pone en artículos distintos porque pasa a ser muy largo y para que no sea tan tediosa su lectura. Pero no hay en esto mayor innovación que... ¿hay uno? Puedo preguntar si quieres, ¿no? Porque hay innovación, porque el inciso tercero, cuarto está bien porque está pegado a la ley, pero eliminan lo que estaba en el texto original que establece normas sobre accidentes del trabajo.
Los demás estaban igual contenidos en el artículo original, pero accidente del trabajo no está. En la indicación 57. El inciso tercero de la indicación del artículo que se propone con la indicación 57 se refiere que en materia de accidentes en acto de servicio y enfermedades contraídas en el desempeño de sus funciones se le aplican las normas de la ley 16.744. Sí, porque sobre lo anterior, los servicios locales podrán afiliar a los asistentes de la educación a mutuales de seguridad. ¿Es eso, Presidenta? Sí. Pero a eso sí, a eso está referido. Con eso quedaría sí. resuelta su inquietud. Sí. No sé si hay comentarios, consultas. Vamos a la indicación siguiente. También, ¿no? Sí, Presidenta, la 58, bajo la misma lógica del anterior, lo que hace es continuar con la enumeración y transcripción de la referencia a la que hacía el artículo 24 del estatuto que estamos discutiendo. Si hay comentarios, consultas. Mientras tanto, quisiera hacer un comentario respecto de la relación de la duda que surgió respecto de las personas que se desempeñan en el mismo establecimiento educacional, cuando usted planteó respecto a qué es lo que pasaba en la administración. El mismo artículo 2 de este proyecto de ley señala quiénes son los asistentes de la educación y señala que los asistentes de la educación son los que trabajan en los establecimientos educacionales. Entonces creo que en eso no habría problema en dejarlo así referido y no enredarnos en el tema de la organización. A partir de lo mismo que hemos discutido. ¿Ya? Pasamos a la indicación 59 del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra. ¿Esa no se ha retirado? No. Ya. No, aquí de nuevo es simplemente dar mayor precisión. El artículo original habla de mediante sumario administrativo y lo que estamos haciendo es incorporar las normas bajo qué normas se rige ese sumario, que son las normas del Estatuto Administrativo para el efecto. No altera el... La indicación 60 era una indicación presentada por el honorable senador Horvath para suprimirla, que en paz descanse. No sé si la Secretaría puede referirse a eso. Tenemos dudas de la admisibilidad de las dos indicaciones del senador Horvath, del fallecido.
las indicaciones. A la letra G, nosotros también presentamos una indicación. Sí. Entonces, yo le pediría ahí a la secretaria que se pueda pronunciar de las 60 a las 61, son Lo que inadmisibles. pasa es lo siguiente, senadora, digamos, estas son todas causales de determinación del contrato de trabajo, de determinación de funciones y atribuciones del contrato de trabajo. Si entendemos como que los asistentes de la ocasión son funcionarios públicos, como se ha dicho en otras, se le aplicaría la norma del 65 de la Constitución, en el sentido de que sus contratos, en cuanto a lo que son las atribuciones o la normativa, serían de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Entonces, al eliminarla, estaría en contradicción con la iniciativa presidencial. Se podría hacer, para conseguir un efecto, se podría pedir votación separada y es el suprimirla, digamos. Si el Senado hubiera pedido votación separada, podría entenderse que no son inadmisibles. Indicación 62 del Ejecutivo. La verdad es que era una para la mayor consistencia, pero la podemos retirar porque va a generar más dificultades. Perfecto. 63 del Ejecutivo. Incorpora una nueva letra H. Esta indicación, Presidenta, incorpora una nueva causal que dice relación con el desempeño de los asistentes de la educación que trabajen en un determinado establecimiento. Y Bueno, ahí, perdón. Sí, y lo que hace es que lo vincula a la bonificación por desempeño que el mismo estatuto establece en términos permanentes. Es decir, lo que se propone es que cuando un asistente de la educación que trabaja en un establecimiento educacional y que ese establecimiento por 2 años consecutivos no recibe el componente variable de la bonificación de desempeño, el asistente es cesado en su trabajo. Esa es la indicación. Estamos claros. Pasemos a la indicación 64. Esta indicación solo apunta a una mayor precisión. Estamos hablando de los asistentes de la educación y por lo tanto se propone cambiar funcionario por asistente. Pero la misma lógica de lo que hemos aprobado anteriormente sería inconsistente porque hemos venido sistemáticamente aprobando el término funcionario. Sí. Claro, no habría inconsistencia necesariamente porque Ya. sigue siendo un asistente, pero... ¿Consulta sobre esta? La indicación 65 está retirada. Está retirada, sí. Indicación 66 del Ejecutivo. Aquí perdón, Presidenta, lo que se hace acá es uniformar con lo establecido en la Ley 21.093, ¿cierto? Donde, tanto en la indicación 66 como en la 67, que establece la forma en que se trata el caso de salud incompatible con el servicio y recuperante. Y entiendo que, corrígeme Alfredo, que aquí lo que se hizo fue tomar la misma reacción de
Sí, si Alfredo lo puede explicar con más detalle. Básicamente, Presidenta, con la ley 20.050 se uniformó esta causal en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Municipal. Y con la ley 21.093 se uniformó para el Estatuto Docente. Lo que estamos haciendo aquí es esa misma redacción de la misma causal para este estatuto. Vamos a tener que entonces revisar las versiones porque nosotros también presentamos una indicación en esa misma dirección, que es la indicación 68, y que difiere de la de ustedes. Difiere de la 66 y la 67. En esa misma lógica, lo que nosotros hicimos fue repetir lo que el Parlamento ya había aprobado respecto de en la ley de presupuesto para los funcionarios públicos y posteriormente en el estatuto docente para los profesores, y que tiene que ver en que solo se podrá considerar como salud irrecuperable, incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra G del artículo 26, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los 6 meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 del Código del Trabajo. Y para ejercer la facultad señalada en el inciso primero se deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del asistente de la educación respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permita desempeñar su cargo. La verdad, en eso nosotros hicimos una reproducción de lo que ya se había aprobado para profesores y profesoras y para funcionarios públicos. Si quiere, lo invitamos a que la suscriba, la 68. Sí, tómese todo el tiempo. O suscriba la de nosotros, nosotros no tenemos ningún... No nos interesa la autoría, ¿no es cierto, senador Latorre Quintana? Dice que lo que pasa es que da ese plazo de 6 meses. Se puede funcionar. ¿Ah? Podría ser porque, trabajando. Porque permite seguir trabajando durante los 6 meses. O sea, seguir. No creo que lleguemos a esta votación. Una vez sumamos lo mejor de cada una. Subsecretario, aquí tenemos consultas del público mientras resuelven ese tema. A propósito de la evaluación de los asistentes, ¿qué es lo que han pensado al respecto?
Sí, sobre eso, Presidenta, lo que se sugiere precisamente es incorporar elementos de evaluación de desempeño, siguiendo la lógica de otro, lo que se hizo en carrera docente, y incorporar bajo ese punto de vista una lógica de evaluación. La indicación que se ha propuesto acá apunta precisamente a utilizar un instrumento que aquí mismo ya se está validando y, por lo tanto, ahora, sobre la base de ese instrumento, establecer un mecanismo que pudiese considerar el desempeño también de los asistentes, donde no solo se trata de los resultados del establecimiento, sino que hay aspectos propios de cada funcionario que son considerados. ¿Podemos hacer un llamado? Falta alguien. El senador Lagos Weber le ha entregado el voto al senador Quintana, entonces estaríamos listos para empezar a votar. Y yo creo que sería muy importante, subsecretario, que a lo mejor en una parte de esta mesa que ustedes tienen con los asistentes de la educación se pudiera avanzar en cuál va a ser este mecanismo de evaluación. Miguel, ¿tú verías? Entonces, para la historia fidedigna de la ley, podemos consignar eso, de que el sistema de evaluación comenzará a regir cuando exista el instrumento, que sea conocido. ¿Les parece? Ese es el espíritu también del Ejecutivo. No sé, subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Por supuesto, a nosotros nos interesa contar con instrumentos de evaluación que sean pertinentes y que apunten a la mejora del sistema en su conjunto, y desde ese punto de vista, por supuesto, que debe estar guiado por pautas que sean objetivas, conocidas y que permitan que de hecho legitimen una lógica de evaluación que nos parece sana, ¿eh? Y por lo tanto nos vemos inconveniente en trabajar ciertamente en esa lógica. Muchas gracias. Comenzamos Presidente, perdón. Y respecto de lo que estábamos discutiendo, la verdad es que lo más sano de las indicaciones 66, 67, 68. Se puede hacer una fusión de las tres indicaciones y queda. ¿Le parece? Queda lo mejor dejamos que pendiente. Exacto. Perfecto. Así salvamos. Vamos a comenzar la votación del artículo 16, la indicación 43. Hay que recordar, Presidente, que aquí se propone introducir... Ciudadano. Habría que recordar que se propone introducir en una letra A que dijera ser ciudadano. Ser ciudadano, sí. Para hacerlo compatible con cómo es el actual artículo estatuto administrativo. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Entonces, aprobado. Unanimidad. A continuación se acordó votar por separado algunas letras de la indicación 44. Página 16 del comparado. El senador Latorre ha solicitado que podamos votar separadamente la letra I y la letra K, a pesar de que yo le pediría al senador o al subsecretario del Ejecutivo, si es que de la letra K se pudiera eliminar la palabra interrumpir, porque entiendo que eso es lo que ha manifestado su preocupación el senador Latorre. No tiene que ver con destruir o inutilizar instalaciones públicas o privadas, sino que es el hecho de interrumpir. Subsecretario. Gracias, Presidenta. La verdad es que a nosotros nos parece que eliminar la palabra interrumpir bajo este contexto no es conveniente. Yeah. Nos parece razonable la reacción como está, que en el fondo lo que hace claramente es
prohibir, incitar a destruir, utilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas o participar en hechos que las dañen. Nos parece que la redacción es bastante completa y es una prohibición que conviene cuidar. Perfecto. En votación, entonces, la indicación 44. El resto de las letras, sin todavía la votación de la letra I y la letra K, ¿habría acuerdo para aprobarlas? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Perfecto, se aprueban las letras. Ahora, En votación, la letra I. la letra I que dice, perdón, Presidenta, ¿la leo? ¿Sí? Por favor, secretario. La letra I que dice, organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado, dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la administración del Estado. En votación. Senador García. Senador Coloma. Estamos hablando de La letra... La La letra I, que es organizar o pertenecer a sindicatos. El resto está... Yo a favor de mantenerlo, ¿se entiende? ¿Usted vota a favor de mantenerlo? Sí. No, más allá, a mí me parece importante esta norma, digamos, también. Yo entiendo el espíritu que plantea el senador Latorre de no generar una suerte de inhibición, pero estamos hablando de conductas que no son cualquiera. Si alguien insuscita, destruye, inutiliza o no. Perdón. Ley. Estamos en ley. No. Entonces, en contra, o sea, a favor, calladamente. A favor. Que se mantenga. Se mantenga. El que vota a favor, vota que se mantenga Igual esta que norma. García. Ya. Senador Quintana. Perdón, senador Quintana. Yo entiendo que la interrupción es de la esencia de una huelga. Otra cosa distinta es la destrucción, por eso digo. Estamos en la I, estamos en la I, senador. Sí, está bien. La interrupción. Ahí está la interrupción. También la interrupción. Están los dos, sí. Esa es la acá. No, yo voto en contra de la... En contra. En contra entonces de la letra. Perfecto. Senador Latorre. En contra. Presidenta. Quedaría rechazada la letra, 6 votos en contra y 4 a favor. Solo dejar constancia que el artículo 19, número 16 de la Constitución establece expresamente que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado. Y por lo tanto la eliminación de esta letra choca o más bien o carece de efecto si uno lo mira en relación con lo que señala expresamente la Constitución. Muchas gracias. En votación, la letra K. ¿La leo, Presidenta? Sí, por favor. La letra K de este inciso dice incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas o participar en hechos que las dañen. Esa es la letra que se coloca en votación. Senador García. Senador Coloma. Es la que yo había con más pasión planteado. No, es que no es menor, presidente, más allá de la intención. Aquí lo que estamos haciendo es incitar a destruir, inutilizar o interrumpir. Yo creo que cualquiera que incite a destruir instalaciones públicas o privadas, yo creo que eso no está dentro de lo que uno debería tratar de evaluar como las fórmulas normales. Otra cosa distinta es poder llamar a otras cosas, pero aquí estamos haciendo una especie de legitimidad de algo que a mí me parece, en cualquier instancia, no porque sean lo mismo lo planteo respecto al mundo de los profesores o de cualquiera. A mí me parece que esta norma hay que mantenerla. Estamos en votación, pero hay buen espíritu. Sí. Solo, Presidenta, por su intermedio, solicitar. Mi punto es solo con el verbo interrumpir. Todo lo demás no tengo problema, obviamente no estoy en el espíritu de incitar a destruir, inutilizar o dañar instalaciones, pero interrumpir es de la esencia de una huelga, digamos, ¿no? Cuando uno va a una huelga, un sindicato va a una huelga, interrumpe. Entonces estoy pidiendo votar por separado el verbo interrumpir.
O sea, solo eso. El senador Latorre acaba de precisar la intención de su votación separada. Tendríamos que repetir entonces, Presidenta, la votación. No sé si los senadores que habían emitido antes su voto, el senador García y el senador Coloma, están de acuerdo, digamos, porque ellos tendrían que repetirlo a pesar de que ellos se mantiene su votación. Sí, senador. La petición, le preciso, senador, es que el senador Latorre ha precisado su votación separada, que dice que no es por la letra completa, sino que en realidad la votación separada es para rechazar el verbo interrumpir, dejando todo el resto del artículo como está. Esa sería la petición de votación separada. Sí, subsecretario. Solo complementar que este artículo no dice relación con la paralización o interrupción de actividades, sino que se refiere expresamente a instalaciones públicas o privadas o al hecho que las puedan dañar. Ya se discutió y se votó algo que, como señalamos, la misma Constitución prohíbe, pero en este caso es bueno tener claro que el término interrumpir no se refiere a interrumpir actividades, sino que interrumpir instalaciones, lo que puede tener un alcance, en nuestra opinión, un poco más complejo, ¿no? El senador Latorre mantiene la solicitud de votar por separado el verbo, interrumpir. Sí. Repetimos la votación. Entonces, senador García, a favor de la letra. Senador Coloma. Senador Quintana. Abstención. Senador Latorre. En contra. Senadora Presidenta. En contra. La abstención incide en el resultado. Habría que repetir la votación. Repetimos de inmediato, Presidenta, la votación. Evitamos la votación. Senador García. Senador Coloma. Senador Quintana. Exactamente, así es. ¿Cómo vota la señoría? Rechaza entonces. Rechaza. Senador Latorre. Presidenta. En contra. Perfecto. Se aprobaría la votación separada y se rechaza el verbo interrumpir sacándolo de la letra respectiva. A continuación ponemos en votación el artículo siguiente que no tiene número, en el entendido que se cambia institución por establecimiento educacional, ¿verdad? Sí.
Se iba a buscar, perdón, Presidenta, el Ejecutivo ya va a buscar una redacción para incluir también acá los servicios locales. ¿Se pudiera? No, es que lo que conversábamos, a lo mejor justo cuando usted salió, lo que ocurre es que en este proyecto de ley se establece que los asistentes de la educación son quienes trabajan en los establecimientos educacionales. Entonces, eso ya despeja el tema de la administración. Si les parece, aprobamos por unanimidad. ¿Está? Habría acuerdo, unánime, con la enmienda señalada. El siguiente está retirada por el Ejecutivo. Así es, Presidenta. El artículo siguiente, que tampoco tiene número, parte con las palabras no obstante, lo dispuesto, y después vienen todas las letras A, B, C y D. ¿No van a pasar eso para...? Es decir, el desempeño de los cargos ahí se refiere. El artículo anterior está retirado. Sí. Pero le podemos dejar a la Secretaría ese ajuste de forma, si les parece. Sí. Subsecretario. Presidente, usted planteó la posibilidad de incorporar en este artículo lo que se señalaba en la indicación. De la compatibilidad de las remuneraciones. Claro, entonces no vemos nosotros problema en eso desde el punto de vista formal, pero la preocupación nuestra es que eso no genere un vacío. O sea, como esa indicación lo que hacía más era dejar eliminar un artículo, igual habría que votar, no sé cómo podría votarse vía indicación la eliminación del artículo, un poco complejo eso, no. Lo que nosotros entendemos y actuamos en eso de buena fe es que usted quiere proponer una indicación para eliminar el artículo 21. Exacto. Lo discutimos en su momento. Si les parece. Claro, pero hacemos también la salvedad en que lo que está frente al artículo 21 de este comparado es lo que el Ejecutivo va a trasladar a continuación de todas estas compatibilidades. ¿Les parece? ¿Y les parece que lo aprobemos por unanimidad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Unanimidad. El 45 está retirada. El 47, senadora, la indicación 47. Con el agregado de la página 33. En la página 20. En la indicación 47. 47, sí. Esta indicación del Ejecutivo lo que busca es eliminar la posibilidad de que tengan un procedimiento interno para proveer vacantes. ¿Sí? No es que se busque eliminar la posibilidad, sino que entregarle al servicio mayor autonomía respecto de la lógica de cómo se suplen las vacantes. Podría perfectamente establecer primero un concurso interno, luego un concurso abierto. Lo que hace es eliminar que el concurso interno sea obligatorio como una primera fase para completar las vacantes. Perfecto. En votación. La presidenta coloca en votación la indicación. ¿Habría acuerdo en aprobarla? ¿Sí? No, perdón. Senador García. Senador Coloma. Senador Quintana. Contra, Presidente, esto quedó así además para los profesores y también para los funcionarios de AE. El concurso interno como primera cosa. Senador Latorre. Presidenta. En contra. Rechazada la indicación. 6 votos contra 4. Hay que recordar que están votando cada uno por dos votos. La indicación 48, Presidenta, a continuación. La indicación 48 es una indicación formal del Ejecutivo y sustituye el término de jefe por director ejecutivo, que se apega a lo que está aprobado en la Ley de Nueva Educación Pública. Así que, si les parece, lo aprobamos por unanimidad. ¿Habría acuerdo? Aprobado. La 49 está retirada, Presidenta. Sería la 50. De los senadores Latorre y Proboste, que la explicó el senador Latorre. En votación.
Senador García. Les pido, si quieren, la unanimidad, porque como esta es una norma que ya está contenida en el Código del Trabajo. ¿Están de acuerdo? Ya. Lo que buscaba esta indicación era la norma que ya estaba contenida en el Código del Trabajo. Sí, si le preguntamos al Ejecutivo, dijo que no le... Senador García. A ver, yo entiendo de que yo entiendo de que cuando un contrato reiteradamente de plazo fijo se va transformando a ver, no, esto es otra cosa, es el hecho de continuar prestando servicios con conocimiento del servicio después de ok, perdón. Estaba pensando en contratos que se renuevan. ¿Y la norma actual es de un año la que está cambiado? No, si es cuando sigue trabajando. Sí. Sí. Senador Coloma. Está en el Código del Trabajo, el Ejecutivo sostiene que hay que votar a favor. Vota a favor. A favor. A favor, entonces, senador Coloma. Porque el Ejecutivo me lo pidió. Senador Quintana. Senador Latorre. Presidenta. A favor. Aprobado unanimidad. Vamos a la 51. Quiero dejar constancia que en esta votación vamos a separar el último inciso que lo habíamos acordado. Aprobamos la primera parte por unanimidad y vamos a la votación en particular del último inciso. El secretario en votación. Perfecto. Votamos el segundo inciso del artículo referido. Senador García. Está mejor contenido en el artículo 21. Es el último inciso que estamos votando. El segundo inciso nada más. Desde le será aplicable el numeral 2 del artículo precedente, lo dispuesto en el artículo 12 del DFL número 1/2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Eso se está votando en forma separada. A favor del inciso. El último inciso, perdón. El último inciso, sí. Senador Coloma. Senador Quintana. A favor de mantener íntegros los artículos 62 y 63 del Estatuto Administrativo, o sea, en contra. En contra. Senador Latorre. Presidenta. Entonces, rechazado 6 votos en contra, 4 a favor. Indicación 52. En votación. Senador García. Senador Coloma. Senador Quintana. Senador Latorre. Presidenta. Rechazada 6 votos contra 4. La 53. La 53 también del Ejecutivo. Sí. Tras los que estaban... Sí. Sí, también tenía. ¿Votación, Presidenta? En votación. Senador García. A favor. Senador Coloma. Senador Quintana. Senador Latorre. Presidenta. Rechazada 6 votos en contra, 4 a favor.
La indicación siguiente es la que hemos acordado que se va a agregar al artículo que estaba referido a las compatibilidades, pero aquí el Ejecutivo me ha pedido que se considere una indicación nueva para eliminar el artículo 21. ¿Así es, subsecretario? Perfecto. En votación, la eliminación del texto original del artículo 21. El texto aprobado en general. El texto aprobado en general. Los que quieran eliminar el artículo 21 votan a favor de la indicación. Y en la eventualidad que gane esa indicación, ¿qué le queda como norma? Ya que se rechazó la... Pero Sí, no, pero Presidenta, la vía es como es. La vía como es. Se Claro. aprobaría el Ejecutivo, pero cambiar de lugar. Eso sería. Secretario. Senador. No, la indicación del Ejecutivo pero se traslada. Esa es la idea. Subsecretario, estamos en votación, pero vamos a hacer una excepción. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que como se rechazó el inciso final de la indicación anterior, la verdad es que preferimos en realidad retirar esa indicación, porque si no va a quedar un vacío respecto de este tema, y creemos que Muchas gracias. habría preferido la otra redacción. Creemos que esto aborda de todas maneras el tema que... Buena advertencia del senador Coloma. ¿La 54 la retira? Es que no existió, era una cosa de buena fe que ellos querían. No era que hubiese indicación, secretario. Retirada. Entonces colocamos el artículo 21 en votación. Esta indicación de que cuando señala que está frente a la 21, sí, la compatibilidad, 54. la pasaron, es que no tiene, viene del número anterior, claro. Sí. La pasaron a todo el artículo que está referido a las compatibilidades. Sí. Y Sí. ellos querían, y se mantiene el artículo 21 del texto original. Perfecto. Entonces se aprueba la 54, eso es lo que estoy... Se aprobaría por unanimidad la 54, pero cambiar de lugar. Sí, tiene razón. Sí, pues, tiene por eso, razón. ya Tiene que toda la aprobar. razón. Ah. Se aprueba en cuanto a lo que dice y se traslada a lo que está referido en compatibilidad. Exactamente. Así es. No se aprueba reemplazando el artículo 21. sino No. que Se aprueba al otro lado. Está en lo correcto. Entonces, y eso sería por unanimidad. Así es. Ahí sí. La indicación 55 del Ejecutivo también aquí estaba mal referida. Vamos a colocar en votación la indicación 55, sabiendo que lo que está referido a la letra K en realidad es la letra J. Así es. La presidenta coloca en votación indicación 55. Senador García. ¿Qué? Esta indicación, a raíz de lo que señalaba el senador Coloma también en la discusión, es que, si bien es cierto, desglosa algunos elementos, pero deja fuera, por ejemplo, la representación del servicio en las causas judiciales, por ejemplo, cuando un asistente de la educación es agredido por un apoderado, por un estudiante. Todo lo que dice la norma del estatuto administrativo es que el servicio lo representa judicialmente. El gobierno presentó una indicación en donde no considera esto porque hace alusión a que desde la entrada en vigencia del Ministerio Público, esto lo asume el Ministerio Público. Senador Coloma. Senador Coloma. Presidente, yo todo a favor de la indicación del Ejecutivo, voy a votar en contra de esta, porque creo que en este caso particular, claro, si no a partir de una práctica que está reflejada en teoría por un traspaso de facultad a la Fiscalía, pero en la práctica no tengo tan claro que eso ocurre, y sobre todo si no está cambiado respecto a otro estamento como el tema de los profesores, no me parece razonable tener dos visiones diferentes respecto a una situación que es objetiva, porque es igual. Entonces, por esa lógica yo voto en contra. Senador Quintana. Sí, la verdad que el razonamiento ejecutivo también me hace sentido, pero como plantea el señor Coloma, creo que son las normas que tendrían que cambiar antes.
Senador Latorre. En contra. Senador García. En contra. Presidenta. En contra. Entonces, rechazada 10 votos en contra. Rechazado. Vamos a la indicación 56 del Ejecutivo. En votación. La presidenta coloca en votación la indicación número 56 del Ejecutivo que dice relación con el derecho a permuta de los cargos. Senador García. Senador Coloma. En votación, en esta, lo que hace la indicación, está mejor tratada en la indicación del Ejecutivo. Está mejor tratada. A favor. ¿Te parece que por unanimidad? Con un comentario, presidente. No es que esté mejor, está mucho mejor. ¿Te parece? ¿Habría acuerdo, unanimidad? Unánime, entonces. Muy unánime. Indicación 57. 57. Está poquito mejor tratada la indicación del Ejecutivo en esta. Levemente, si les parece, levemente unánime. Si les parece la 57. ¿Sí? Senador. Una consulta, presidente. Senador. No. Respecto al tema de las licencias, en todo caso, para lo que viene después, no lo planteo. Estamos en la indicación 57 del Ejecutivo en votación. Senador García. Senador Coloma. Senador Quintana. Senador Torres. Presidenta. A favor. Aprobado unanimidad. Unánime. Indicación 58 del Ejecutivo. Página 36 del comparado. En votación. La presidenta coloca en votación la indicación 58 del Ejecutivo. Senador García. Senador Coloma. Senador Quintana. Senador Latorre. Presidenta. Aprobado unanimidad. Página 40. A la indicación 59 del Ejecutivo, que más bien es una indicación formal. Si les parece, por unanimidad. ¿Habría acuerdo? ¿Parece? ¿Acuerdo? Unánime. Se aprueba por unanimidad. Y tenemos la indicación 60 y 61 del senador Horvath, que es para suprimir las letras F y G. Subsecretario. Sí, solo para despejar una duda, las indicaciones 60 y 61, no me quedó claro si fueron o no fueron declaradas inadmisibles. Presidenta, perdón, es la opinión de la Secretaría, pero la facultad de la aclaración recae en la Presidencia, no en la Secretaría. Yo entiendo, si entendemos que son funcionarios públicos los asistentes de la ocasión, en ese sentido es inadmisible. Inadmisible la 60 y la 61. 62 está retirada. Y la 60. En votación, la indicación 63. La indicación 63 es la misma lógica, senador Coloma, que usted planteó, porque esta indicación se dio cuando... Ya, pero
pero quiero hacerle un comentario a raíz de alguna preocupación que usted ha manifestado en esta mesa. Aquí se incorpora un nuevo elemento para el término del contrato del asistente de la educación, que es cuando el establecimiento en el cual ellos trabajan no accede al componente variable de la bonificación por desempeño durante 2 años consecutivos. Eso tampoco lo tienen los profesores. Solo ese comentario. En votación. Senador García. ¿Puedo votar al final? Sí. Senador Coloma. Senador Quintana. Senador Latorre. Senador García. Presidenta, es que yo no sé si entiendo bien la norma, pero si la entiendo bien, voto en contra. Porque estaríamos estableciendo como causal de despido, de término de la relación laboral, cuando el asistente de la educación no accede al componente variable de la bonificación por desempeño. O sea, a mí me parece bien que si alguien no está bien calificado, no tenga acceso a esa bonificación, pero de ahí a ponerle término a sus funciones, me parece que excede. En contra. Senador Coloma. En contra, presidente, a mí no me hace juicio. Presidenta. Absolutamente en contra. Se quedaría rechazada. Rechazada. Pasamos a la indicación 64. Si les parece, la podemos rechazar unánimemente porque esto es lo que ya hemos ido aprobando en votaciones anteriores. Para lo que busca esta indicación es cambiar funcionario que estaba en el texto por asistente. Sí, no, tienes razón. En votación. En votación. Sí, votaron en contra. Senador García. Senador Coloma. A favor. Senador Quintana. Senador Latorre. Presidenta. Se rechazaría 6 votos contra 4. La 65 fue retirada por el Ejecutivo, Presidenta. La 66. 66. En votación. En la 68. Esta fue la que... De hacer una... Sí, esta fue esta indicación del Ejecutivo, las 66, 67 y 68. Sí. La idea es que se aglutinen. ¿Se qué? Aglutinen, se fusionen. Senador Coloma. No, presidente, yo tengo una duda técnica, estrictamente técnica. Estuve viendo, no yo, mi asesor, el proyecto de ley 11.322-13, lo digo esto para que lo pueda revisar el secretario, por último pediría que no se vote ahora, simplemente para que ustedes se den cuenta, que está en el último trámite de aprobación, que establece un nuevo proceso para calificar la salud incompatible para los docentes. Entonces hay que ser más o menos, es lo mismo que yo he reclamado en otros casos, se está aprobando, creo que queda un trámite y que establece, a mí me parece bastante razonablemente, hay una diferencia entre lo que es irrecuperable con lo que es incompatible y se determina cómo se fija cada cosa. Entonces, yo esperaría, presidente, ya que no vamos a despacharlo hoy día, esto nos quedan varias cosas, dejarlo por si se aprueba la otra norma, porque si se aprueba la otra norma, que estaba en el último trámite, podría replicarse, insisto, esto de verlo lo vamos a ver todo el Parlamento, digamos. Entonces, me parece razonable tener los dos criterios y esto está en el último trámite de aprobación parlamentaria. Porque lo que no sería razonable se fija porque además lo que hace ese boletín es que replica para los profesores la norma que ya se había aprobado en la ley de presupuesto para los funcionarios públicos. Y lo que repite la indicación 68 es precisamente lo que estaba en el boletín. Por eso que le hemos planteado al Ejecutivo que ellos evalúen la posibilidad de revisar la indicación 66, 67 y 68. Eso era parte del acuerdo. Es el boletín.
Ya. Pero habíamos tomado el acuerdo. Entonces, Sí, pero habíamos tomado el acuerdo, senador, que para la próxima sesión vamos a comenzar con esa propuesta del Ejecutivo. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 67, 68, la que se ven en conjunto. Y de esta manera culmina la Comisión de Educación y Hacienda Unidas, que está discutiendo este proyecto de ley que, recordemos, establece un estatuto para los asistentes de la educación pública. Respecto a algunas indicaciones que quedaron pendientes, se va a continuar durante la próxima sesión, pero se avanzó en la votación de varios artículos y varios incisos, los cuales ya han quedado resueltos por esta comisión. Nosotros ahora los dejamos invitados a que se mantengan en la sintonía de TV Senado y continúen informándose sobre todo el acontecer legislativo.